Buen día, vamos a continuar. Y hemos hecho datos, perdón, las medidas de resúmenes, hemos hecho, ¿sí? De manera sencilla. Ahora vamos a hacerlo agrupando, ¿sí? Agrupando y agruparlo de manera con intervalos. Primero agruparlo de manera simple y sacar los resultados. De ahí agruparlo de manera de repente un poco más complicadita, pero igual va a ser muy sencillo de trabajar. Entonces vamos para acá. Vamos a agrupar, vamos a agarrar la misma variable. La misma. Y la vamos a agrupar obviamente de manera sencilla. Voy a agarrar, no sé, pues, hasta aquí de valores. Voy a agarrar, creo que es más que suficiente, creo yo. Y lo voy a llevar acá para agruparlos. Voy a agrupar. La primera vez que lo hicimos de manera simple, sueltos, porque eran poquitos datos. Ahora, cuando son datos de mayor cantidad y se puede agrupar de manera sencilla, lo hacemos. ¿No? Lo hacemos. Obviamente siempre se va a comenzar con el XI, FI. ¿No? Vamos para acá. XI, que sería edad, o edades si quieres. El FI y si deseamos lo completamos. ¿Mm? ¿Por qué digo si lo deseamos? Porque ahorita no es muy necesario hacer el cuadro completo, pero para que no se vayan a confundir, lo vamos a hacer completo mejor. Y de este cuadrito vamos a sacar las medidas de resúmenes que ya habíamos visto. Media, mediana, moda, división estándar, coeficiente de variación. Vamos acá. Y de este cuadrito vamos a tratar de sacar, no, vamos a tratar, sino vamos a sacar un cuadro de datos agrupados, pero de manera sencilla, simple, sin intervalos. Entonces, el primer valor distinto es 41, el segundo es 43, ¿no? 44, 45, 46, 47, 48, ¿no? Ya tenemos hasta el 61, 45, 17, 55, 53, ya está. Un poco grande, pero solamente es un ejemplo, ¿sí? Solamente es un ejemplo. Entonces, usted puede decir, profe, acá tenemos 21 filas. Es innecesario porque se pasa de cantidad, sí. Pero solamente es para el ejemplo, ¿sí? Solamente para el ejemplo. Si quieren, le reducimos las filas para que entiendan mejor, no se vayan a equivocar.
al hacer ejercicios o a plantear algún ejercicio, lo voy a dejar hasta por acá, hasta el 53, el 53. Ya está, entonces 53. Ahí ya tenemos 12 filas, suficiente. Entonces, hago el cuadro que hemos hecho antes, lo hacemos de manera rápida. ¿Qué vamos a hacer? Facilito, ya hemos visto antes que acá es igual, frecuencia, y seleccionamos todos los datos, todos. Voy a dar punto y coma, los grupos. Ahí está. Control Shift y Enter. Quiero un minuto que me den para confirmar en qué parte me quedé con ustedes. Sí, porque creo que no sé si me estoy atrasando o adelantando un ratito para verificar el último video que tengo guardado de ustedes. Están los videos. Ingeniería, nos tocan los días martes en la tarde. Martes en la tarde. Ya verifiqué si me faltó acabar una diapositivas para poder continuar el trabajo. Entonces, al toque lo vamos a ver. A ver, este es acá. Un momento. Nos faltó ver estas dos diapositivas que son pequeñas, pero es importante verlas. ¿Sí? Medidas de tendencia central y de posición. ¿Sí? Que lo más importante a resaltar acá va a ser las medidas de tendencia central. ¿Sí? ¿Cuáles son? Facilito. Media, mediana y moda. Media, mediana y moda. Entonces, ¿qué es lo que uno debe tomar en cuenta en estas medidas? Muchas veces, sí, erróneamente pensamos que sacar las medidas y ya hemos hecho bien el trabajo. Y para que lo entiendan, voy a plantear un ejemplo, ¿sí? Imaginemos que nosotros estamos encuestando de manera simple cuánto ganan por hora los trabajadores de Tumbes, imaginemos. Un ejemplo ficticio, por ejemplo. 10, otro gana 12, profe, el otro gana 15, el otro gana 20, el otro gana 12, el otro gana 17, el otro gana 14, el otro gana 16. Entonces, hasta ahí normal. Si este fuera tu muestra, de repente sale este valor. El promedio de lo que ganan por hora los tumbesinos es 17. Imaginemos un ficticio eso. Entonces, este promedio sí representa correctamente a mi muestra, ¿no? Sí la va a representar, si tiene sentido, ¿no?
¿Por qué? Porque los datos no están muy dispersos, o sea, no están muy alejados entre sí. Entonces, la media o el promedio lo representa bien. Está bien representado. O podemos decir que reduce la información correctamente, nos da una buena idea de cuánto por lo menos ganan los tumbesinos por hora. Alrededor de 17 soles. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si ocasionalmente encuesto a más gente y te sale esto? 70, 90, 80, 95, un 100. ¿Mm? Como yo desconozco, simplemente hago lo mismo. Saco el promedio y ahora me sale que el promedio es 48. Y yo digo, los tumbesinos ganan por hora en promedio 48 soles. En promedio ganan 48 soles. Pero si nosotros pensamos un poquito y vemos que hay valores distintos alejados, esa inferencia que estoy haciendo de color rojo está errada. Ese 48 no representa a todos. Realmente no representa a nadie. Y así tomamos una mala decisión. ¿Mm? Entonces, un primer aspecto importante para la próxima exposición, que es la otra semana, de aquí les cuento de qué va a tratar exactamente, es que cuando hay valores extremos, esto deben apuntarlo, ¿sí? Como lo estoy recalcando, este es pregunta de examen, pregunta de práctica o de exposición. ¿Qué pasa cuando hay valores extremos en tu muestra o en tus datos? ¿Qué pasa? Profesor, mire, si hay valores extremos, eso influye mucho a mi promedio. Entonces, el promedio no va a representar correctamente a mi muestra. Ya bacán. Entonces, ¿qué harías en este caso? La acción básica sería que ya no me inclino a interpretar el promedio, sino a la mediana. La mediana, la mediana sería la que mejor represente a mi muestra o a mis datos. ¿Por qué te digo? Porque, profesor, porque la mediana no se deja influenciar por valores extremos. Si nosotros trabajamos, vemos investigaciones, lo común es que uno infiera o interprete a través del promedio, pero si hay valores extremos, el promedio me va a dar una idea errónea de lo que está pasando en mi población. ¿Mm? Entonces, ¿con quién me quedo? Con la mediana. De una manera más complicadita sería decir que si hay mucha diferencia entre mis datos, sería sacar una nueva muestra o hacer un nuevo muestreo. Al menos eso. Entonces, vamos a ver la primera medida, ¿no? Que es medida de centralización y medida de posición. Pero nos vamos a concentrar en las medidas de centralización. ¿Cuáles son las medidas de centralización? Facilito. Media, moda y mediana. ¿Cuáles son las medidas de centralización? Media, moda y mediana. Vamos a ver
la media o promedio. Primero, te recalcan aquí la simbología que debemos saber. ¿Cuándo es la media de la población y cuándo es la media de una muestra? Fácil de aprender. Aquí vamos a ver cómo se calcula el promedio. Y lo dejo ahí por si acaso alguien no sepa o se haya olvidado. No es nada muy trascendente, pero por si acaso lo dejo, ¿no? Que es sumar todos los valores y dividirlo entre n, ¿no? Vuelvo a repetir que lo dejo por si acaso, porque siempre hay alumnos que me dicen, profe, nunca nos enseñó a sacar promedio, ¿no? Nunca nos enseñó a sacar promedio, por eso no sabemos o no sé sacar promedio. Entonces, por si acaso ahí dejo un ejemplo pequeño para que recuerden, porque seguro saben, pero alguno no recuerda, ahí está, ¿no? Lo importante obviamente siempre es la interpretación en estos casos. Esa interpretación te dice el ingreso económico promedio de 8 padres de familia es tanto. Ya va acá. Chévere, sí. Acá, por ejemplo, no está que son soles, ¿sí? No dice que ganan en soles, pero nosotros suponemos que está en soles. ¿Por qué? Porque estamos trabajando o haciendo un ejemplo en Perú. Pero el ejercicio debería aclararte eso por si acaso. Pero si no lo hace, supón que las medidas son de tu país. Una cosa importante, ¿sí? Es que acá te dice, el ingreso económico promedio de 8 padres de familia es tanto. Me dicen el número y me dicen qué son. Porque si lo dejan solamente en números, puedo yo suponer, o la persona que lee puede suponer que pueden ganar en soles, dólares, euros, o qué sé yo. Aquí, a la hora de interpretar, si no es necesario poner la cantidad de personas que tú has trabajado. ¿Por qué? Porque lo que siempre buscamos, de repente en el 99%, hay que ponerle, ya sin exagerar, el 90%. El 90% de los casos, cuando hacemos una investigación, siempre es tratar de hacer una inferencia o una muestra, ver qué está ocurriendo con la población. Por eso en las interpretaciones no va la cantidad. En este caso solamente iría el ingreso promedio de los padres de familia es 1.093,75 soles. Esto ya no. Si tú lo ves necesario en tu investigación por algo que tú crees que lo necesitas, lo dices. Pero de ahí no es necesario y no debería ir la cantidad de personas que has encuestado en una interpretación. Ahora, también hay promedio de datos tabulados, o sea, datos agrupados. El gran problema que noto aquí de varios estudiantes, ¿no?, es que hacen esto, miren, hacen esto. Primero, suman esto y lo dividen entre 7. Ya está. ¿Por qué entre 7? Porque, profe, hay 1, 3, 4, 5, 6, 7 datos, profe. Lo tengo que dividir entre 7. Incorrecto. Otra cosa que hacen, este por este, más este por este, más este por este, entre 7 también. En sí, es incorrecto. Recuerden que la cantidad de datos es la sumatoria de todo esto. La sumatoria de todo tu FI es la cantidad de tus datos que tienes.
Es la cantidad de datos que tienes. Entonces, lo correcto sería multiplicar obviamente XI por FI, como dice aquí, ir sumando y al final dividirlo entre el total. Así como está planteado en el ejemplo. Ahora, de repente un poco más complicado es cuando trabajamos con intervalos. Ahí sí, las formulitas son un poco más complicaditas. Pero en el promedio no. Al menos en el promedio no es complicado la formulita. Prácticamente lo mismo, ahora lo único que cambia es la marca de clase. ¿Mm? La marca de clase por el FI. Y entre N, creo que ahí no hay ningún problema. Antes era el número real, este XY que está por acá, que son datos agrupados de manera simple, XY. Ahora, como no tenemos XY, tenemos la marca de clase, que también en algunos libros lo llaman XY. Pero para poder diferenciarlo, aquí le he puesto YI, que en sí no es el dato que encontramos en la base de datos, sino es la semisuma del intervalo. ¿Sí? Que obviamente tú puedes ponerle XY y YI, pero por la explicación le he puesto YI, para que sepan que es marca de clase. Prácticamente lo mismo. La moda creo que es uno de las medidas más fáciles de trabajar, según mi apreciación. ¿Por qué? Porque simplemente vas a necesitar saber el dato que más se está repitiendo. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, a ver si apago una máquina. Ah, no está bien. Nosotros, sí, siempre hablamos de, mira, esta canción es la que recién salió, se ha vuelto viral. O mira, esa es la canción, las canciones más escuchadas de la semana. El video más visto, la moda. Lo más común realmente es la moda, no lo original. La moda es lo más común, lo que más se repite. Y acá te plantean que puede haber una moda, también puede haber ejemplos que no tengan moda, y obviamente ejemplos que tengan más de una moda. Pero ¿cuál es lo que mayormente sucede en tus bases de datos? Mayormente, no digo siempre, es que encuentres simplemente una moda. Pero eso no quiere decir que no va a haber ocasiones que en tus ejercicios o en tu base de datos no encuentres moda. Puede ver que no encuentres moda. Y también puede ver que tengas más de una moda. Moda para datos cuantitativos agrupados es simplemente ver el FI más alto. Acá narro lo que mayormente sucede con algunos estudiantes. Lo miran y me dicen, profe, no hay ningún dato que se repita, no hay moda. Así me dicen, profe, no hay moda. Otros, imaginemos que este número no es, sino acá es 8 y 8. Y me dicen, profe, la moda es 8. Digo, ¿por qué? Porque mira acá, hay un 8, otro 8 y otro 8. La moda es 8. Esos son los dos errores que cometen, ¿sí?
muy común que los estudiantes hagan esos errores a la hora de ver tablas. Por eso, sí, por eso una importancia, si a veces, en cierta parte estoy de acuerdo de que muchas veces muy manual hacemos las cosas, pero cuando estamos de forma básica trabajando es importante saber la teoría y qué significa. No necesitamos una gran cantidad de datos para saber la teoría. La teoría básica no necesitamos muchos datos. Entonces, ¿qué necesito saber o qué necesito hacer? Fácil, muy sencillo. Ubicar el FI más alto. Ubicando el FI más alto, ya sé cuál es mi moda. Mi moda no es 16, está aquí y la moda es 48. ¿Por qué? Recuerden que el FI es la frecuencia de que el dato se está repitiendo, de que el dato XY se está repitiendo. O sea, mi moda es 48. Entonces, la interpretación válida, si podría decirse que, por ejemplo, una simple que te da el libro, que no me convence mucho, pero es un libro, por eso lo pongo. Sí. El resultado significa que es más frecuente encontrar empresas con 48 trabajadores. Es correcto, sí, pero es muy básico, muy fofo, ¿no? Pero obviamente es correcto. ¿Por qué digo que es muy simple? Es que a la hora de interpretar, tú no vas a decir el resultado significa que es... No, no, no. Tú de frente vas, mi moda me salió 48. Chévere. ¿Y cuál es la interpretación? Ah, que el número, ¿sí? El número de trabajadores más frecuentes en las empresas de Chiclayo, imaginemos, son 48. O 48 son los trabajadores, ¿m? O 48 son los trabajadores que, a ver, se trata de empresas, creo, ¿no? Sí, de empresas. 48 son los trabajadores que se encontraron mayormente en las empresas. Podría ser un pequeño cambio, pero el que yo recomiendo a la mayoría es algo parecido a lo que voy a decir a continuación. Puedes cambiar unos verbos para que suene más bonito, pero siempre es dar la mayor información que puedas, ¿no? Entonces podría decir, se encontró que en las empresas de Tumbes la cantidad de trabajadores que más se repitió, ¿no? O más común tienen es 48. Obviamente tú puedes cambiar unas palabritas, mejorarles algún verbo o de repente expandirte un poquito más, pero en conclusión es eso, de decir cuántos son, de qué trata y si te dan lugar, te dan año, también decirlo. Ahora, miren, esta es la fórmula, ¿sí? Para datos agrupados en intervalos, ¿no? Para datos agrupados en intervalos. Y traten de mirar lo que estamos haciendo, ¿sí? Lo que yo voy a demostrar también en el Excel, porque muchas veces, ¿sí? Miren que son justamente de ingeniería que me cometen esos errores. Es como que no estuviera en clase, ¿sí? De varios, casi dos grupos completos, no me hacen nada, ¿no? Y siempre doy oportunidades.
¿no? Pero no exageremos tampoco. Hay que esperar que se cierre el aula y entran otra vez para no cortar la hilación de lo que voy a comentar a continuación. Profe, lo puso entre 15, ¿verdad? Correcto, entre 15. Entonces ahí estamos. La moda, sí, creo que al ojo nomás se puede ver, pero imaginemos que estamos haciendo lo manual. Una forma podría ver, observarlo. Otra cosa puede pintarlo para que diferencies. ¿Mm? Acá está 5 diferentes y acá hay 6 diferentes. Entonces mi moda sería el 49. A la mediana, ya sabemos que debemos saber primero cuánta cantidad de datos tengo. Acá sería x1, x2, posición 2, x3 y x15. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿no?, es encontrar la mediana. Sabemos que cuando es impar debería ser n más 1 entre 2, que en este caso sería 15 más 1, 16 entre 2, 8. El dato 8 sería. El dato 8 sería este. Si te sientes un poco inseguro, digo yo de repente, comprueba acá. Hasta acá hay 7 datos. Aquí también hay 7 datos. Entonces, correctamente el 48 es mi mediano. Una cosa que debes tener en cuenta de la información que te da estas medidas es que lo correcto, ¿sí?, si queremos hacer de repente un buen muestreo o también dar una buena información, es que debería ser las tres medidas, media, mediana y moda, ser muy cercanas entre sí.
Si alguna medida es muy distinta, muy lejana de las otras dos, quiere decir que hay dispersión entre tus datos. Hay dispersión entre tus datos y hay que tener cuidado. Entonces, ahora la varianza. Ahora la varianza. La varianza te dice que la formulita es sumatoria de xy al cuadrado dividido entre n menos 1. Entonces, lo hacemos. Voy a traer la fórmula para que la miren y lo entiendan mejor. Lo voy a poner por acá para que la puedan visualizar. Ahí, lo recomendable es crear acá al ladito este paso. Xy menos promedio elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Vamos a resolver primero la parte de arriba. Entonces, facilito. Voy a poner igual, abro paréntesis, x menos el promedio, cierro paréntesis. Todo eso elevado al cuadrado. Una cosa importante que deberíamos saber es que para poder yo arrastrarlo, ¿sí?, y hacer más rápido mi cálculo, es fijar el promedio, porque todos se van a arrastrar con el promedio. Entonces lo fijo con símbolo de dólar. Lo fijo con símbolo de dólar. Creo que lo moví. Ahí está. Él lo fija con el símbolo de dólar. ¿Para qué? Para que al momento de arrastrar, cada uno de los datos se resten con su promedio. Se fija el promedio, dije la moda, creo que dije. Se fija el promedio. ¿Sí? Estamos fijando el promedio para que cada dato, por ejemplo, doy un clic aquí, allá. Este dato menos el promedio al cuadrado. Ahí está. ¿Qué necesito ahora? La sumatoria, simplemente la sumatoria. Esa sumatoria que nos sale ahí, lo vamos a dividir entre n-1, que en este caso es 15 menos 1, 14. Ahí está. Ahí está mi varianza. Entonces, ahora vamos a la desviación estándar. La desviación estándar simplemente es la raíz de mi varianza. Nada más. Es la raíz de mi varianza. El coeficiente de variación es la desviación estándar entre el promedio. La desviación estándar entre el promedio. Facilito porque ya tengo todo. Ahí lo voy a dejar. Queda acá igual. Desviación estándar entre el promedio.
Paso porcentajes. Ya está. Ahora nos falta la asimetría y la kurtosis. Nos falta la asimetría y la kurtosis. Primero vamos a comenzar obviamente por la asimetría. Ahí está. ¿Qué te piden? Promedio, moda y desviación estándar. Está fácil. Colocamos igual, abro paréntesis en este caso. Dice promedio, promedio, menos moda, entre la desviación estándar. Entonces, de manera sencilla, puedo decir que hay una simetría negativa. Hay asimetría negativa. Si quisiera dar un poquito más de información, sería también que si yo en la simetría encontrara -3 o +3, quiere decir que la simetría ya es significativa. La simetría ya es muy grande, que me conlleva a pensar que la distribución de mis datos no serán normales. Es algo que se debe saber. Por último, nos vamos a trabajar la kurtosis. Vamos a trabajar la kurtosis. Vamos a traer la formulita para que la puedan observar. Ahí está. Ahí la tenemos. Ahí tenemos la kurtosis, pero te dice que vamos a necesitar primero el momento 4. Cuando hablamos del momento 4, es muy sencillo de hallar. Es prácticamente lo que hemos hecho aquí, pero elevado a la cuarta. Y si yo lo quiero hacer más rápido, miren, arrastro esto, le voy a dar doble clic, y ese de acá lo regreso a su sitio. Y este numerito lo elevo a la cuarta. Nada más. Y arrastro. Listo. Quiero comprobar que esté bien, doy doble clic y efectivamente es el dato menos el promedio elevado a la cuarta. Hago sumatoria. Ahí lo resalto. Ahí lo resalto. De ahí te dice, acá me pasé, miren, acá me pasé. Hasta acá no era. ¿Sí? Un ratito, un ratito. Entonces, acá me pasé. Entonces,
En la aquí no me va a servir, porque aquí están las sumatorias. Autosuma, ahí está. El momento 4, ahí lo vamos a colocar. Aquí voy a poner igual este momento entre n. N es 15, pongo 15. Entonces, prácticamente ya acabamos. Te dice que es el momento 4 entre la desviación estándar elevado a la cuarta. Entonces, como es menor, ¿sí? Como es menor a 3, simplemente vamos a decir que tiene una forma un poco aplanada. Tienes una platicúrtica nada más. Tiene forma platicúrtica o achatada. Y hemos acabado las principales medidas. Ahora vamos a tratar de interpretar todo una vez más. La media facilito. El promedio de las edades de los estudiantes, imaginemos, son 48 años. ¿Por qué? Porque es un tipo discreta. No la vas a poder decir en decimales. La moda, la edad más frecuente de los alumnos, 49 años. Digo ejemplo porque debe ser, de repente, hay padre de familia. La mediana. El 48% de los alumnos tiene 48%, perdón. El 50% de los alumnos tienen una edad máxima de 48 años. También puedo decir el 50% de los alumnos tienen una edad mínima de 48 años. La varianza no tiene una interpretación válida. La desviación estándar sí. La forma básica sería que la dispersión, ¿sí? La dispersión de las edades es más menos 0,96. O podría redondear a un año, más o menos un año. El coeficiente de variación te indica que tus datos, ¿sí? Son homogéneos. Tus datos son homogéneos o muy parecidos entre sí. La simetría, que tiene una simetría a la izquierda o asimetría negativa nada más. La simetría de mi distribución es negativa. La distribución de mis datos es achatada, platicúrtica. Gracias a la curtosis sé esa información. Ahora, la tarea o el avance para la próxima semana, ¿sí? Va a ser este. Traten de apuntar. Primero, una variable cualitativa nominal. De una base, todas las bases van a ser del mismo tamaño o mayor si pueden. Una cualitativa nominal, una base de 40. Una cualitativa nominal hacen su tabla y su gráfico. Una cualitativa ordinal hace su tabla y su gráfico. Una cuantitativa interválica hacen su cuadro y su tabla. Y una cuantitativa de razón hacen su gráfico y su tabla. ¿Sí? En las cuantitativas traten de que una sea agrupada simple y la otra sea agrupada con intervalos. Cualquiera que ustedes quieren. Docente, ¿podría repetir nuevamente la última, las dos últimas? Ya, correcto. Vamos a tener una cuantitativa interválica y una cuantitativa de razón. Ambas van a estar con tabla y gráfico. Pero cualquiera de ellas va a tener agrupación por intervalo
Una agrupación por intervalo, y la otra va a ser una agrupación simple. Ustedes, ¿sí? Cada ejercicio, cada ejemplo que me traigan va a tener un pequeño enunciado. Por ejemplo, imaginemos que me trae una variable simple de entender que son edades que hemos trabajado. ¿A qué yo llamo enunciado? Que simplemente pongan, se recabó información de las edades de los estudiantes de tal lugar. Por ejemplo, del lugar de la ciudad de Tumbes, del distrito tal, en el año 2022. Y se obtuvo los siguientes resultados. Con ese enunciado ustedes ya pueden hacer una interpretación más certera. ¿Y cuál es el problema que algunos puedan decir? Es, profe, ¿cómo hago la base de datos? ¿Dónde saco? Primero, sí, cabe recalcar que el trabajo ya es grupal. El trabajo ya es grupal. Así que las reuniones que ustedes tengan, traten de capturar en video una captura de pantalla con la fecha y hora de cuándo se están reuniendo. Porque después, si se pelean o alguien no cumplió y no tienen evidencia, pues ¿cómo yo lo voy a sacar de grupo? ¿Cómo voy a permitir que ustedes lo saquen o que el joven tenga nota individual? Cada reunión que tengan, lo guardan con captura de pantalla y lo ponen en anexos. O una hojita última de tu Excel. Pones anexo y ahí está la captura de pantalla con fecha y hora de tu trabajo. Ahora, una opción, miren, les comento una opción de crear una base de datos, será esta. Imaginemos que estamos trabajando con tallas, ¿sí? Con las tallas. Y voy a poner aleatorio. Las señoritas pueden medir, digo yo, de 140 centímetros y los jóvenes 190, por ejemplo, lo máximo. Un ejemplo pongo. No le puse punto y coma, falta punto y coma. Y arrastro hasta los datos que yo quiera. Quiero 100 datos, arrastro, por ejemplo. 70 datos voy a querer. Ya está. Ya tengo mi base. Pero si yo hago esto, miren, se va a estar cambie y cambie. El consejo siempre es que selecciones, copiar, anticlic, pegar. Y ya está. Yo debería dar clic y no se debería modificar mi base. Recuerden que ese es un ejemplo de crear base para practicar, porque si eso van a hacer en investigaciones, no sirve. No sirve. Entonces podría ser estatura, un ejemplo básico, estatura. Profe, y si es nominal, ya, vamos acá. Imaginemos que será estado civil. Fácil, variables sencillas para que puedan entender la lógica. Estado civil. Entonces, aquí ponen, el 1 se va a significar soltero. Soltero. Caramba. El 2 va a significar casado. El 3 va a significar, no sé, pues, divorciado. El 4 va a significar viudo. El 5 no sé qué habrá, pues, ahí ponen. Entonces, al momento de crear esto, lo van a crear igual. Aleatorio. Entre 1 y 5, ¿no? He creado 5 escalas de repente. Y ya está. Arrastro hasta el último que yo quiera, la cantidad de datos que yo quiera, y hago esto. Copiar, anticlic, opciones de pegado,
Ahí está. Es una opción para crear la base de datos, ¿sí? Este ejemplo que he hecho ahorita lo voy a pasar a su WhatsApp, porque de ahí me olvido. A ver, ahorita mismo le paso, es... ¿Quién era? Profe, ¿te iba a mandar el video de su clase? Sí, sí. Ya, profe, gracias. A más tardar mañana están los videos de esta semana. Sí, profe. Ya, profe, gracias. Ahora voy a mandar hace un ratito para mandar el video, perdón, el Excel que hemos trabajado hoy, para que tengan al menos una guía de lo que vamos a hacer próximamente y de lo que van a hacer en el trabajo próximamente. ¿Sí? Recuerden que el martes que nos toca, si no me equivoco, es su avance del trabajo, que son las bases, y si pueden, la base con todas sus tablas y su gráfico. Pero mínimo quiero que tengan sus bases listas ya, que la presenten y darles el visto bueno para que sigan trabajando. Ahí está, se lo acabo de mandar. Entonces, Profe, o sea que para el martes quiere un avance. dar un avance todavía. Ah, ya. Ya, correcto. Entonces, chicos, nos vemos, ¿sí? Okay, Mañana, a más tardar mañana, están los dos videos para que miren, ¿sí? Cuídense. Hasta luego.